Qué bien en esta hora del día poder compartir algo referido a la adoración. Y es de suma importancia que podamos pensar el porqué de la adoración, cómo surge el deseo y concepto de la adoración, dónde tuvo su nacimiento, porque todas las cosas que existen tienen un origen. La adoración se origina en Dios. La adoración se origina en Dios. Pero luego se desarrolla como un propósito. Entonces, si la adoración se desarrolla en Dios, o se origina, perdón, en Dios, y luego, al originarse en Dios, lo que en sí es la esencia de la adoración, entonces viene como resultado de originarse en él la adoración, la necesidad. Y la necesidad tiene que ver con la creación de seres llamados para eso, para adorar. Entonces, en la eternidad se concibe la esencia de la adoración en Dios, y para el desarrollo de la misma viene la creación de seres capacitados con ese propósito. Ahora, lo referido al apóstol Pablo de un pueblo en el propósito de Dios responde a esa palabra, adoración, a ese origen. Entonces se origina en Dios la adoración, se programa que hayan criaturas que puedan servir, que puedan expresar, que puedan vivir para ese propósito referido a Dios. Entonces viene lo que en algún momento hemos dicho, el origen de la humanidad. Para eso, Dios piensa en una creación en la cual hayan códigos, por hacer referencia al día de hoy, que al ser desarrollados o activados para su desarrollo puedan tener la capacidad de adorar. Aparece entonces el ser humano creado por Dios, a diferencia de todo lo demás creado, todo lo que existe. O sea, este sistema físico existe debido a el origen de la adoración en Dios. El sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe es un escenario que Él, Dios, crea para habitar o colocar allí criaturas que se desarrollen y cumplan con ese propósito, ¿ok? El propósito de adorar. Ahora, este sistema debe su ser a ese propósito. El hombre entonces entra en escena, hay un propósito, nace la familia, se origina la familia, también la familia se origina en Dios con el propósito de la adoración, y se dan una serie de tiempos que nosotros teológicamente los conocemos como dispensaciones. Las dispensaciones lo que hace es dividir el tiempo desde Adán hasta nuestros días en épocas. Eso hace la dispensación. Y en cada época Dios tiene un trato con el hombre. Todas las dispensaciones, ¿las recuerdan cuáles son? La primera, la inocencia, donde el hombre
fue creado sin pecado, no fue creado para la muerte, no fue creado para la maldad, para el pecado, fue creado para tener comunión con Dios y que se pueda desarrollar el propósito que se origina en Dios, que es la adoración. Pero luego de la inocencia que sigue, ya el hombre es consciente de lo que hace, bueno o malo. Luego que sigue, el gobierno humano donde Dios le permite al hombre que él ejerza autoridad sobre lo que él es y tiene. Pero eso también termina en un fracaso. Luego Dios permite la promesa y llama a un anciano para hacer de él un pueblo que pueda comenzar, o no comenzar, sino que pueda darle continuidad a un propósito que Dios tiene y tiene que ver con lo que se origina en él. Con Abraham nace Israel y con Israel se da una serie de cosas que nos dan luces sobre lo que es la alabanza, la adoración, el reconocimiento y temas que le permiten al hombre exaltar a Dios. Luego, con la llegada de la ley, se establecen ritos y ofrendas para que el pueblo pudiese tener en Dios lo que siempre ha sido el deseo del hombre: sentirse bien, disfrutar, gozar, y en este caso desarrollar la capacidad de tener una armonía con Dios. Mire que el Señor dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No habla de la adoración en su esencia, habla de lo que el pueblo, al conocer a Dios, le diría a los otros pueblos, porque a través de Israel, el propósito de Dios era sembrar a Israel para que a través de Israel todas las naciones llegaran a conocer quién es Dios. Después de la ley aparece la gracia, y con la gracia viene dice, y venido el cumplimiento del tiempo. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y obediente a la ley. Con esta dispensación viene algo que capacita al hombre para que el hombre cumpla el propósito que se origina en Dios, que es la adoración. Ahora, en el Antiguo Testamento, el concepto de adoración es bueno, pero no es el que se debería usar. Porque para el Antiguo Testamento, la adoración era momentos, eran instantes. El salmo que se leyó ahora es una invitación a reconocer a Dios como creador, cosa que Israel sabía pero no hacía. Entonces se invita a ellos a postrarse, porque parte de la adoración era el reconocimiento a Dios, y la persona se botaba al piso y hacía todo eso. Esas son manifestaciones de la adoración en el Antiguo Testamento que no son exactamente lo que es la adoración en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos procuraban adorar a Dios, y ahora lo explicaremos cómo se manifestaba la adoración en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, con lo que Jesús le plantea a la mujer samaritana, en vista que ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén se debe de adorar. Entonces el Señor dice: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. En vista de que la salvación viene de los judíos. Esto porque Dios usó al pueblo judío para manifestarse al mundo entero. No se olviden que Jesús fue llamado hijo de David. Y a David se le habían dado promesas respecto de gobernar a Israel
y de tener en el trono de Israel un descendiente de David para gobernar para siempre a ese pueblo de Dios. Entonces, la salvación viene en ese sentido de los judíos, pero luego dice, Dios es espíritu. Y los que adoran tienen que hacerlo de espíritu y en verdad. Entonces ya el planteamiento de la adoración cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la adoración es circunstancial. En el Antiguo Testamento la adoración es circunstancial. En algunas circunstancias se adoraba. Y la expresión de la adoración para muchos era de reverencia, de reconocimiento. Pero en el Nuevo Testamento ya no es igual. Porque en el Nuevo Testamento Dios crea o hace o desarrolla o presenta una nueva creación. Esa nueva creación que tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, le permite al hombre tener una mente nueva y un corazón nuevo. Y le permite al hombre nacer otra vez. Y en ese nacimiento vive la vida en el Espíritu. Y en el Espíritu sí se puede dar la expresión de la adoración. Ahora, la iglesia es el pueblo de adoradores. La iglesia responde al propósito eterno de Dios de tener unas criaturas que le puedan adorar. El Señor le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El servicio es el resultado de alguien que adora. A Él adorarás. Y cuando sepas adorar, podrás servir. Porque es que la persona que nace de nuevo, según el texto de Pablo a la iglesia en Corinto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En esta nueva creación, el hombre es habilitado, el hombre es preparado, el hombre es capacitado para que pueda tener una vida de adoración. Porque la adoración dentro del concepto original bíblico es una entrega total, es como un estado en el cual usted vive. Y no es un canto lento, a diferencia de un canto rápido, porque eso aprendimos desde niños. Vamos a cantar coros de adoración. Jesús está aquí, pide. Uno que no sea oración. Cristo vive, 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 vive. No, porque esos conceptos los manejamos por no conocer lo que es la adoración. Usted puede orar ahí donde está sentado, en el colegio, porque una de las manifestaciones de la adoración es que usted es una criatura nueva y donde está lo identifican con un pueblo nuevo, y ese pueblo nuevo es el resultado del propósito de Dios, tener criaturas que lo adoren. Juan el evangelista dice, a los suyos vino, a Israel. Los suyos, el pueblo de Israel, no le conocieron, mas a todos los que le conocieron y a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos. Este pueblo de adoradores se caracteriza por varias cosas que ya les he enseñado, pero tienen que ver con este estudio. Entonces, en relación a que Él es Dios, ¿qué somos nosotros? Pueblo. En relación a que Él es Dios, nosotros somos pueblos.
El concepto de que cada pueblo tiene su Dios nace en el Antiguo Testamento, porque todos los pueblos tenían sus propios dioses. Y cada vez que se habla de dioses en el Antiguo Testamento es referido a pueblos. Y cada vez que se habla de pueblos es referido a dioses. Porque cada pueblo tenía sus propios dioses. Los griegos, los babilonios, los romanos antiguos, todas las culturas antiguas tienen sus propios dioses. Amén. Entonces, referido a que Él es Dios, nosotros somos un pueblo de adoradores, y Él es el Dios a quien adoramos. Pero referido a que Él es Padre, nosotros somos hijos. Entonces ya el concepto cambia. Y no solo en eso, sino que cambia referido a que si Él es Señor, yo soy siervo. Y el concepto de hijo es diferente al concepto de siervo. ¿Cierto? Si yo tengo claro eso, yo no voy a tener problemas en saber que estoy en un pueblo donde todos somos adoradores y que hemos nacido de nuevo para cumplir ese deseo de Dios, de tener criaturas que le podamos adorar en espíritu y en verdad. Esto hace referencia al nuevo nacimiento, a la gente que ha nacido de nuevo. Ahora, en el Antiguo Testamento también podemos ver que la adoración para algunos que habían conocido a Dios era expresión de una entrega total de lo que más se quiere, de lo que más se ama, de casi lo que la persona es. Usted mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Y allí encuentra a alguien que entrega todo lo que tiene. Es su hijo Isaac, y quien hace eso es Abraham. Y mire lo que dice Génesis, ahí está. Entonces, ayúdenme a leer, dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. De tal manera que para Abraham expresar la adoración era sinónimo de entregar lo que más amaba, lo más grande que tenía, y era a su hijo Isaac. Porque cuando ellos van al monte Moria, que Dios les muestra, entonces Él prepara a su hijo para sacrificarlo. ¿Y habrá algo más grande que Isaac después de Dios? No. Ni Sara, ni Agar, ni Ismael, ni nadie. Lo más grande para Abraham después de Dios es Isaac. Y el haber más grande para Abraham no son las riquezas que tiene que ver con la multitud de ovejas, de bueyes, de esclavos. Lo más grande para él es su hijo Isaac. Él expresa la oración en el sentido de que está dispuesto a entregar todo lo que es y lo que tiene. Esa manera de entender la adoración es muy importante para nosotros, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, para él, ¿cuál era el concepto de adorar? Según lo que estamos mirando en el capítulo 22. ¿Cómo podría usted definir el concepto de adoración del padre de la fe? Que él lo está expresando, nosotros vamos, él va a sacrificar a su hijo, lleva la leña, el fuego, lleva el cuchillo, allá va, amarra a su hijo de pies y manos, lo coloca ahí para sacrificarlo. ¿Cuál es la expresión de Abraham, padre de la fe, respecto de lo que es la adoración?
Una entrega total, dijo por ahí alguien. Esa es la expresión de la adoración para el Padre de la fe. Una entrega total. ¿En base a qué? A la obediencia. Y por obedecer, conoce quién es Dios. Y como conoce quién es Dios, está dispuesto a entregarlo todo. Porque Él es el merecedor de toda nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra adoración. ¡Gloria a Dios! Y note usted que para Él eso es la adoración. Una entrega total en base a la obediencia y al reconocimiento que tiene de Dios. Pero Él dice, iremos, adoraremos y... Entonces mire que la expresión de adorar se remonta también a tener esa fe que dice, vamos a adorar. Y adorar significa una entrega total. Y en la entrega total yo sé que no hay nada imposible para Dios. Si mi hijo se muere, Él es capaz de resucitarlo y regreso otra vez con mi hijo. Ahora aparece otro elemento, parte de la adoración. Y es que el que adora no solamente está dispuesto a una entrega total, sino que está convencido. No solamente que Él merece lo mejor de nosotros, sino que Él es poderoso para obrar por encima de lo que yo puedo ser y creer. Vamos, adoraremos y vamos de regreso. Hay una mujer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Para esta mujer, ¿qué significaba la adoración? Ahí está, primer libro de Samuel 1, 28. Es alguien que es estéril. Es afrentada porque tiene una rival que la afecta. Porque su marido tiene 2 mujeres. Y está en una situación tan crítica que cuando le pide a Dios un hijo, Dios se lo da. Y dice esta mujer, yo pues lo dedico también a Jehová. Ayúdeme. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Quién es esa mujer? Ana. Pero esta mujer tiene muchos problemas como los tenemos todos los seres humanos. Pero ha conocido al Dios de lo imposible. Y ella sabe que Dios le puede ayudar en el conflicto que tiene. Es estéril. Pero el Dios que ella conoce puede obrar en medio de lo que humanamente no es posible. Entonces se va y se bota al piso y habla con Dios, habla, y hay un hombre que la está mirando, que es el sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Elí. Elí es un anciano de mucha experiencia por los largos años de vida y por la trayectoria sacerdotal que tiene. Y cuando ella ve a una mujer postrada que no se le oye, sino que mueve sus labios, él entiende humanamente que esa mujer está borracha. Pero ella le dice, tu sierva no ha bebido vino. Por la amargura de mi alma he estado hablando hasta hoy, hasta ahora con Dios. ¿Qué la llevó a ella a expresar de esa manera? Como lo dice Elí, el profeta, el sacerdote, una necesidad. Pero esa necesidad
la llevó al borde de un milagro inmensamente poderoso, porque ella fue al lugar donde lo imposible se hace posible y se presentó delante del que puede resolver los problemas por difíciles que sean. El sacerdote le dice: el Dios de Israel te concede el deseo del corazón. Y dice que ella no volvió a estar triste. Quiere decir que ella le creyó a Dios. Se volvió a la casa. Esa mujer que era triste, no está triste. Esa mujer que era amargada, ya no está amargada. Esa mujer que vivía llorando, ya no está llorando. Esa mujer que no comía de lo aburrida, que no dormía, cuando se da cuenta, ¿cómo era que se llamaba el esposo de Ana? Elcana. Entonces, Elcana, verla feliz, dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron allá en Silo? No me dijeron nada, pero pude decirle a Dios todo lo que sentía. Todos mis problemas se los dejé ahí. Tenía un archivo lleno de problemas de días y de noche que ya no aguantaba, pero todo eso lo dejé en las manos del Dios de Israel. No voy a estar más triste. Eso se llama determinación. Es la palabra que se usa para explicar lo que pasa. Determinación. Ahora canta, ríe, feliz, no le importa lo que digan, lo que ella sabe que sus problemas en Dios tienen solución. Y cuando se da cuenta, está esperando bebé. Dios le dio, porque Dios necesita que haya gente que sea capaz de creerle a Él. Ana le creyó, nació un hijo. ¿Cómo le pusieron? Samuel. El gran profeta Samuel, el fundador de las escuelas de los profetas y el último juez de Israel, Samuel. Está feliz con su hijo. Ahora dice: ahora soy una mujer realizada, ahora sé lo que es ser madre, ahora estoy contenta. Y ahora, si estaba sin antes de saber que estaba embarazada, estaba feliz, porque ella dice que cuando regresó a casa le dejó el problema a Dios y ya no siguió más triste. ¿Sabe cuáles son los problemas que nosotros tenemos? ¿Le puedo decir cuáles son los problemas que nosotros tenemos? Que nosotros le traemos los problemas al Señor, pero seguimos cargando el problema. Iba a llevar ese cilindrito, pero está muy pesado. Pero bueno, aquí encontré algo más livianito. Esto es para soportarlo en la mano. Si estos son mi multitud de problemas, y como Ana vivo de día y de noche triste, llorando, mi vida la desgració la situación en que vivo. Una señora que me hace la vida imposible, que es la mujer de mi marido. Una situación que no me la puedo remediar, que soy estéril, no le puedo dar hijos. Y en Israel una mujer estéril era maldita. Estaba bajo una maldición. Entonces ella cogió todos esos problemas, se los trajo aquí y los dejó a los pies del maestro y se fue. Al no tener problemas, ahora canta, ahora ríe, ahora está feliz. Hasta su marido Elcana: ¡ah! ¿Qué le pasó a mi mujer? Oiga, esto se puso bueno. Y claro, quedó embarazada. Pero hoy nosotros no hacemos eso. Nosotros traemos el problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con la empresa, con el patrón y todos los problemas, y venimos con esa carga aquí. Y venimos: hermano, traiga ese problema, tráigaselo para acá. Y usted viene aquí y se arrodilla: Señor, aquí estoy, ya no puedo, ya no soy capaz, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y descarga eso ahí, por favor, se siente contenta. Y gracias, Señor, y se va. Y se acuerda que tiene los problemas y vuelve y los agarra. Y cuando llega a la casa, llega con los mismos. ¿Dónde los dejó? Ojalá aprendamos esta mañana la lección.
¿Alguien quiere gritar gloria a Dios? Ahora tiene su hijo. Y ella dice, me diste este hijo, ¿verdad? Me llena de alegría, estoy contenta, es lo mejor que me ha pasado. Lo agarra, le hace de todas maneras, lo arruncha, de todo le hace, duerme con él, lo pone en su seno, le da leche materna y está cuidándole. Dice, te estoy cuidando así con todo amor, porque yo lo voy a entregar a Dios. Él dice, sería como una locura. Pero dice, tú eres el resultado de mi oración. Te voy a poner bien bonito y te vas a dedicar a servirle a ese Dios que siendo yo estéril me regaló hijo, a ese Dios que siendo yo una mujer triste me dio alegría, a ese Dios que viviendo yo como en tinieblas me dio luz, a ese Dios que vivía yo como en un desierto me dio esperanza. A Él tú le vas a servir, y lo prepara y se lo lleva para el templo. Y dice Elí, aquí está el hijo que Dios me ha dado. Yo quiero que él sea un servidor del Dios que ha hecho maravillas. Y esa fue la manera de adorar ella. Entonces, ¿qué significó para ella la adoración? También una entrega total de todo lo que significaba el niño para. Pero ¿cómo le fue a Abraham con esa entrega total? Súper bien. Después de que hizo eso, le fue mucho mejor que antes. ¿Y cómo le fue a esta mujer después de que hizo eso? Muchísimo mejor. Porque esas son expresiones de adoración, verdaderamente adorar. Digamos gloria a Dios. Hay una serie de versículos que no lo voy a leer, ni lo vamos a proyectar, pero como hay hermanos que veo que están escribiendo, para muchos judíos, el momento crítico que lo obligaba a orar era expresión de adoración. Si usted lee el texto, pero lee el contexto anterior y el posterior, lo va a encontrar. Nehemías capítulo 9, versículo 3, escríbalo, Nehemías 9:3. Primer libro de Crónicas 16, versículos del 27 al 29. Nehemías 9:3, no lo vamos a proyectar, ya lo voy a explicar. Primer libro de Crónicas 16 del 27 al 29. El Salmo 95, todo el Salmo. El Salmo 99, versículo 5. Y Josué 5:14. Bueno, el caso de Nehemías era que ellos fueron cautivos. Pero cuando ellos regresan a la tierra, ya había venido Esdras y Zorobabel antes de él. Pero él viene y le pide perdón a Dios por todos los pecados que los habían sacado de su tierra. Y luego que hace una oración fervorosa a favor del pueblo, la oración termina convirtiéndose en adoración. Porque lo que está haciendo es un reconocimiento, y lo que ha hecho Dios, solo Dios lo hace. Y esa oración es, dice el texto, que fue convertida como en adoración. En el primer libro de Crónicas es como un salmo, el capítulo 16. Y también comienza a exaltar a Dios por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace. Y el escritor termina en un momento de entrega total de adoración. Y el Salmo 95 comienza todo el Salmo diciendo lo mismo. Que el Dios poderoso, el incomparable, el que hace esto, lo otro. Entonces dice, Él que es el gran, vengan todos, venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es Dios. Y Él comienza a invitar a que la gente reconozca que solo Él es Dios, que salva, que perdona, que crea, que hace maravillas. E invita a la gente a postrarse, porque el postrarse era como signo de reverencia total a Dios. Entonces, la reverencia la expresaba yéndose al piso, arrodillándose, y era como una reverencia y reconocimiento al Todopoderoso, que era su Dios. Era una manera de hacerlo, o una expresión judía, como
como hacía con su cuerpo, una expresión corporal. Lo mismo pasa con el Salmo 99:5. Y en el caso de Josué, tiene que ver con la obediencia al Dios de la conquista. Todas esas oraciones, algunas de ellas en medio del problema o de la aflicción, llevan un toque de agradecimiento y de reconocimiento a Dios. Amén. Hay alabanzas al Todopoderoso. Pero algo que no le gustó a Dios es que estas maneras de expresarlo, porque en los sacrificios habían cantores y habían músicos, y entonces se convertían esos momentos como en un homenaje al Dios de Israel. Pero miren lo que dice Amós. Si voy a pedirle al ingeniero que proyecte Amós capítulo 5, versículo 14, y luego leemos el versículo 22 y 23. Hay algo que llama la atención, y luego vamos a mirar otros textos, para que miren que esta manera de adorar no llegó a lo que en realidad es la esencia de la adoración. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, o porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Ahora el 22 y 23. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no os recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Miren que esto era lo que hacía el culto en el Antiguo Testamento, porque aparte de los sacrificios se instalaron músicos y cantores, sobre todo cuando David creó toda una serie de manifestaciones de alabanza y de adoración. Pero llega el profeta usado por Dios y les dice, mire, ustedes adoran, cantan, reconocen, pero siguen haciendo lo que siempre hacen. Por eso, antes del sacrificio de Cristo, fue muy difícil que un judío verdaderamente adorara. Fue complicado, porque habían varias manifestaciones según la circunstancia, pero no era como se quería. Aquí dice, yo no quiero más sacrificios. El holocausto era no un sacrificio exactamente, sino era una ofrenda donde se quemaba exactamente el animal, pero eso no era a favor del hombre, sino era una ofrenda a Dios. O sea que la diferencia entre un sacrificio y un holocausto del Antiguo Testamento radica en que el holocausto es un ofrecimiento de gratitud y el sacrificio es una ofrenda por los pecados. O sea, hay una diferencia muy grande. Entonces el holocausto tiene que ser totalmente quemado en olor grato a Dios. En cambio, el sacrificio se presentaba a favor del pecado de la persona o del pueblo. Ahora, él dice, ni sacrificios, ni holocaustos, ni fiestas solemnes, no quiero nada. No quiero que se pongan a cantar, no quiero que toquen nada. Yo quiero que aprendan a hacer las cosas bien hechas, que es lo que me agrada. De todo lo que era el ritual de adoración, el Señor lo botó. El ritual de la adoración, Dios quitó todo eso. David dice, tú no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Porque los sacrificios que Dios pide es un corazón contrito y humillado. Una alma transformada por el poder. Ahora, cuando usted lee Isaías capítulo 1, se encuentra con algo parecido. Isaías capítulo 1. Mire lo que dice. Verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Pero qué dice? Léalo. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene. Ayúdeme a leer. Oh gente pecadora. Ayúdame a leer. Pueblo cargado de maldad.
generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Era el problema de un pueblo que adoraba, pero que no hacía lo que debía de hacer respecto de la exigencia de Dios sobre la adoración. Y mire el versículo 10, 11 y otros. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Con quién los está comparando a su propio pueblo? Con dos ciudades viles que él la destruyó. Y él le dice a su pueblo Israel, le dice, oíd Sodoma y Gomorra. O sea, los está comparando muy mal. ¿Sí o no? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto? Gracias, hijo. A presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Sigamos. No me traigáis más vana ofrenda e incienso, mesa, abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. Pero ¿a dónde el pueblo adoraba? Pues en las fiestas solemnes. ¿A dónde el pueblo hacía todo? En las fiestas solemnes. Y él dice, no quiero ya eso. Estoy hastiado de todo eso. No oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y sigamos el 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Y qué más dice? Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y leamos todos. Venid pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Entonces, noten ustedes cómo la adoración en Israel terminó siendo abominación. Porque Dios no quiere que hoy le cantemos a Él y mañana le cantemos al diablo. Porque Dios no quiere que hoy nos vistamos solemnemente para estar delante de Él y mañana de cualquier manera para estar delante de los hombres. Porque Dios no quiere que yo me humille delante de Él mientras estoy acá, pero sea altivo delante de los ojos de la gente. Dios no quiere, nunca le ha agradado eso. Entonces Él se dispone a hacer algo nuevo. Y dice que Dios se dispone a crear un pueblo con un corazón nuevo y con una mente nueva. Las profecías del Antiguo Testamento, tanto de Jeremías como de Ezequiel, dice, yo le voy a dar un corazón nuevo y una mente nueva y borraré sus pecados y no volverán a la idolatría y me adorará todo el pueblo. Y ya Dios estaba hablando de lo que Él quería que fuera el pueblo respecto del origen de la oración, la adoración. Y eso del corazón nuevo y de la mente nueva, para que el hombre pudiera adorar en espíritu y en verdad, se dio y se sigue dando. Si usted mira lo que dice San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, gloria al Señor. El versículo 20 y otros. Nuestros padres, ¿qué dice? Adoraron en este monte.
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, hablando al futuro, y ahora, no dice hora es, sino ahora es. ¿Y qué más dice? Cuando habla de los verdaderos adoradores, él está haciendo referencia al origen de la adoración que fue en la eternidad en él. Y que para que eso se cumpliera, él crearía seres que tuviesen la capacidad de adorarlo a él. Esos seres dejaron de adorarlo a él y comenzaron a adorar por el pecado, comenzaron a adorar a las criaturas. De la adoración que el hombre debe tributarle a él, se desvió. Y el hombre terminó adorando sus ídolos. Así dice la Biblia, ese fue el problema de Israel. Pero todo ser humano ha sido creado con la capacidad de adorar, conociendo al que es verdadero, al incomparable, al único, al sublime, al eterno, al que nos ama de una manera inexplicable. Todo ser humano es creado con esa capacidad. Pero el problema es como lo dice la Biblia. Los adoradores deben de hacerlo en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que adoren. ¿Cuándo había buscado él adoradores? Él comenzó a buscar adoradores desde la primera familia de Adán y Eva. Y se encontró con un hombre que llevaba cosas bonitas para Dios, reconociéndolo a él, su grandeza, su poder. Cosas bonitas, pero su corazón era malo. Y se encontró con otro, llevando un animal de lo mejor de su ganado. Y antes de Dios mirar la expresión de la adoración o de la ofrenda, miró quién era el que hacía eso. Y miró con desagrado a Caín, y por eso su adoración no fue acepta. Y miró con agrado a Abel, y su ofrenda o adoración fue acepta. Dios comenzó a buscar adoradores a partir de esa época, en todas las dispensaciones. Y aún cuando Cristo habla acá, la dispensación de la ley no había terminado, porque los evangelios hacen parte de la dispensación de la ley. La ley se cumple en el Calvario. Hasta allá llega la ley. Por eso él dice que buscaba adoradores, pero era ahora, hablando de lo que él tiene o tenía proyectado para no solo los samaritanos, sino judíos y gentiles, que hubiese un pueblo que adorara en espíritu y en verdad. Y cuando él va a la cruz del Calvario y hace el sacrificio por todos nosotros, ahora el hombre puede ser llevado, puede desarrollar, ser llevado a tener encuentros con Dios en una dimensión que ni él mismo pudiera habérselo propuesto. Él hoy y mañana en nosotros se está desarrollando el propósito eterno de Dios, de criaturas que podamos tributarle a él la verdadera adoración. Entonces cuando Pedro dice, y fueron añadidos a la iglesia, hablando del capítulo 2, de los versículos del 37 al final, está hablando de este pueblo de adoradores. Toda persona que ha nacido de nuevo hace parte del pueblo de adoradores. Y en el Nuevo Testamento, la adoración se expresa de muchas maneras. Una de las expresiones de la adoración es la vida misma de la persona. Es una expresión de adoración.
Otra expresión de la adoración de Él es la obediencia a lo que Dios ha hecho y ha dicho. Otra expresión es poder decir con cánticos y melodías lo que Dios es y lo que Dios hace. Porque es verdad que a veces lo adoramos por lo que es y lo alabamos por lo que hace, pero esos términos están no se ajustan del todo. Pero es bueno que usted adore a Dios, aparte de lo que Él es y lo que Él hace, por lo que usted conoce que es Él. Y el Señor le dice a Satanás, a el Señor tu Dios adorarás. Es bueno que podamos considerar estas cosas. Y solo un pueblo que ha nacido de nuevo puede hacerlo. Mire lo que dice Mateo 4:10. Vamos a proyectarlo, ingeniero, por favor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Y cuál es la primera palabra que él usa aquí? Escrito está ¿qué? Al Señor. Escuchemos. Si Él es el Señor, ¿yo qué soy? Un siervo. Al Señor tu Dios. Si Él es el Señor, yo soy un siervo. Y el siervo no hace lo que Él quiere, sino lo que le dice su Señor. Y en el Antiguo Testamento, ser siervo era sinónimo de ser esclavo, porque el siervo en el Antiguo Testamento no tenía voluntad propia. Y mire lo que Jesús le dice a Satanás. Al Señor, y luego dice, tu Dios. Esto intrínsecamente está diciendo que los que le adoran a Él son esos que le sirven a Él. Y que lo reconocen a Él como el todo de su vida. El Señor, si Él es Dios, yo soy pueblo. Entonces este es un pueblo no solo de adoradores, sino de gente que le sirve al Señor. Y el servicio bíblicamente es uno de los principios que tiene este reino. Porque el reino de los cielos no consiste en comer y en beber, sino en ¿qué? En justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y Jesús dice, no he venido para ser servido, sino uno de los grandes principios de este reino es el servicio. Jesús le dice a Satanás, a el Señor. ¿Reconoce usted el señorío de Cristo en su vida? Si usted reconoce el señorío de Cristo en su vida, diría lo de Pablo, entonces yo ya no vivo. El que vive es Cristo en mí. No vivo yo, Cristo vive. Yo no hago lo que yo quiero, lo que yo deseo. Él es el Señor de mi vida. Él es el que manda, el que ordena, el que dirige. Y si Él es mi Señor, yo soy su siervo. Y si Él es mi Dios, yo soy su pueblo. Al Señor tu Dios adorarás. Porque es que hoy muchos son señores y hay muchos ídolos que quieren ser adorados. ¿Sabe que este pueblo de adoradores es un pueblo, una creación nueva, dice la Biblia? Así dice la Biblia, que somos una nueva creación según Gálatas capítulo 6, versículo 5. Ingeniero, si lo proyecta, por favor. Ya la circuncisión, que era la señal que recibió Israel, ya no sirve como señal del pacto con Israel. Y la incircuncisión era lo que distinguía al pueblo gentil que no tenía pacto con Dios. Y aquí dice, capítulo 6, versículo 5, ingeniero. Creo que estoy mal, un momentico. Gálatas. Seis, 15. Gracias, hermano. Es el 15. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice?
La circuncisión era la señal del pacto con judíos. Y la incircuncisión era lo que distinguía a los gentiles. ¡Eso no vale! Lo que vale ahora es una nueva. ¿Y cuál es la nueva creación? La nueva creación es los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y estos que hemos nacido de nuevo, somos habilitados para adorar. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 14, hablan de algo sencillamente maravilloso. Apocalipsis 5, versículos del 9 al 14. Vamos a leer todos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: y de abrir, porque tú fuiste y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo. Esto que dice aquí es la iglesia del Señor. Y leamos el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué? ¿Y qué más? Y reinaremos sobre la tierra. El 11. Y miré, oí la voz de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y que está sobre la tierra y aún debajo de la tierra, que están en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, o sea, en ellos, en el cielo, en la tierra, en debajo de la tierra, en el mar, en que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. El 14 dice, el 14, los cuatro seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Y escúcheme bien, este era el propósito eterno en Dios. No hay quien no reconozca la grandeza del Todopoderoso. No existe una criatura en la tierra que después de conocer quién sea Dios y le haya rendido su vida, no haya razones para adorar. Y mire que Juan dice: el poder, la sabiduría, la riqueza, la gloria, la alabanza, todo. Y mire que son expresiones de la adoración. Entonces nosotros podríamos decir en esta hora sin lugar a duda que ese propósito que se origina en Dios, que es criaturas que le adoren, se cumple en la iglesia. Pero aún la iglesia, hoy en día, debe de pensar que si hemos sido llamados para adorar, no podemos estar haciendo cosas que a Dios no le agraden. Porque es que nosotros creemos que aquí es el lugar donde se adora. Pero resulta de que usted es un adorador, si está en el colegio es un adorador, si está en la universidad es un adorador, si está en su casa es un adorador, si está en el trabajo es un adorador, si está aquí es un adorador, y esté de día es un adorador, si es de noche es un adorador, si está despierto es un adorador, si está durmiendo es un adorador. Y no podemos dejar que nuestro entendimiento se empañe para vivir de una manera cualquiera y cantar y gritar y hacer todo porque creemos que adorar
Es como cantar canciones suaves. Y eso es parte de la expresión nuestra a Dios. Eso hay que hacerlo siempre. Pero es que usted es un adorador donde esté. Y esto nos llevaría a pensar que nuestra vida sí debe de ser una vida que haga lo que Dios quiere que haga. Por eso el Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré a vosotros por pueblo, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces esto nos llevaría a hacer un replanteamiento en nuestra vida de adoradores. Porque nuestra postura tendría que ser igual en todas partes. Si este es un lugar solemne donde a Él lo adoramos, nosotros somos personas que adoramos donde estemos. Y eso te evitaría de pecar, porque hay quien espera que nadie le vea para pecar. Y por eso el Señor dijo: estoy hasta aquí de lo que ustedes hacen. No quiero, votó la adoración del Antiguo Testamento, por así decirlo, las fiestas solemnes, no quiero eso, los sacrificios, no los quiero, el holocausto, que era lo que le ofrecían, tampoco lo quiero, no quiero nada de eso. Dice: dejen de hacer lo malo y pongámonos a cuenta. Y yo voy a limpiar tus pecados y te voy a preparar para que lo que hagas de verdad me agrade a mí. Nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Colóquese de pie, por favor. Vivimos para agradarlo a Él. Tú eres el propósito de Dios. Yo soy el propósito, estamos en Él. Y esto nos lleva a pensar que es muy importante que en mi casa yo tenga un comportamiento de adorador, y donde me encuentre tenga un comportamiento de adorador. Fui creado para adorar a Dios. Fui hecho de acuerdo a su propósito, y hemos nacido de nuevo y hacemos parte de esta gran familia. Una familia de adoradores. Que la oración se exprese en la obediencia, se expresa de muchas maneras, pero que nos lleva a hacer lo que Dios ha querido desde el principio. Yo le invito para que cierre sus ojos ahí donde está. Se haga un autoexamen. Lo más grande para Israel eran sus fiestas solemnes, y habían 7 fiestas solemnes, pero la más grande era la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Eran las 3 fiestas más grandes del pueblo judío. Eran la máxima celebración. Allí era donde llevaban los sacrificios, allí era donde sonaban las trompetas, era allí donde sucedía todo eso. Y él dijo: mire, no quiero más de eso. Quiero que hayan corazones de verdad que me busquen. Quiero que hayan corazones de verdad transformados. Y por eso decide Él que haya un pueblo que hubiese nacido de nuevo. Y aquí está el pueblo que ha nacido de nuevo.